De León, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenas noches. David, un gusto estar contigo. Buenas noches. La inflación 6.77 durante el año pasado. Elevadísima, la más alta del siglo, la más alta de 7 años, como se le quiera ver. ¿Cómo se ve desde el Banco de México? Claramente es un número de una inflación muy alta. Ha sido un año muy adverso, 2017, en materia de inflación. Experimentamos en la primera mitad del año, sobre todo, el ajuste a los precios de las gasolinas, algunos de los efectos de la depresión del tipo de cambio que indujo un incremento en los precios de las mercancías. Y en la segunda mitad del año, desde algunos eventos climáticos que dieron lugar tanto a alguna volatilidad en los precios de las frutas y verduras, como también a un incremento en los precios del gas LP. Consideramos que estos choques han sido de una magnitud importante, pero ya hacia enero de este año empezaremos a ver una inflación, que empieza a tener una reducción importante y que empieza gradualmente a converger hacia la meta. Hoy se ve que hay muchas voces que dicen que está fracasando la política monetaria del Banco de México, que la inflación está fuera de control. Vemos, y habría que entender parte del empleo político que se hace sobre la inflación, pero también sobre la política monetaria, ¿no? La propia política monetaria y esta inflación inédita para muchos mexicanos. Yo destacaría que la inflación no está fuera de control. Tenemos una inflación elevada, una inflación que ha estado siendo afectada por algunos choques, que ya va a empezar a bajar, que va a empezar a bajar de manera clara en enero de este año. Y no solo eso, destacaría que la postura monetaria que ha adoptado el banco, no solo de manera reciente, sino ya de tiempo atrás, ha sido de un incremento de tasas muy considerable, con un nivel de tasas de 7.25% y con una curva de rendimientos relativamente horizontal. Estamos contribuyendo a que el ajuste empiece a darse y que sea de manera más ordenada, y estaremos viendo la inflación bajar en los próximos meses. ¿Cómo explicar este contrafactual? Porque hay quien podría decir, sí, comenzaron a subir la tasa de referencia cuando la inflación se encontraba en el más bajo de la historia, del que tenemos documentada al menos. Una inflación del 2.1%, empieza esta alza de tasas, la alza más grande de tasas que ha tenido cualquier banco central en el mundo, pero aún así la inflación en México es una inflación que ha venido creciendo y que si bien en agosto parecía que iba a comenzar a disminuir, volvió a repuntar hacia finales del año. Sí, la política monetaria opera con rezago, no puede evitar que los choques afecten a los precios, pero sí puede hacer que la tendencia generalizada de los precios, que es precisamente la definición de inflación, se dé de manera más ordenada, que la formación de precios no se salga dentro de los límites y que sea congruente con la meta de inflación de 3%. Durante el año vimos choques muy importantes, la mayoría de estos fueron choques de una vez por todas, choques transitorios, como los incrementos en los precios del gas LP, inclusive afectados por las heladas en Estados Unidos. Algunos precios, por ejemplo, en algunas frutas y verduras, como el caso del jitomate. El caso del jitomate afectado porque los huracanes afectaron las cosechas en Estados Unidos y estamos teniendo una exportación mayor de jitomate. Claramente son elementos que no van a estar incidiendo de manera permanente sobre el índice de precios, pero que sí tuvieron una afectación importante. Con el alza de tasas de interés se contribuye a que la demanda agregada sea más ordenada, el diferencial de tasas respecto a Estados Unidos mejor, y vamos a tener una inflación que empieza a disminuir en los próximos meses. ¿Cuándo veríamos que la inflación comienza a regresar al margen autoimpuesto por Banco de México? Te diría dos cosas. Una es la primera parte de la reducción de la inflación se va a presentar en los siguientes meses. También hay otros elementos a considerar. Sigue habiendo incertidumbre. Está la renegociación del Tratado de Libre Comercio, está también el proceso electoral, está también algunos de los efectos relacionados con la política de reducción de tasas impositiva de impuestos en Estados Unidos. Y estos elementos pueden también tener cierto efecto sobre el mercado mexicano, en particular sobre el tipo de cambio. Entonces es muy importante destacar que la trayectoria de reducción de la inflación, para que a finales del año estemos en el intervalo que mencionas, requiere que el tipo de cambio se mantenga ordenado, que no haya choques adicionales y que el mercado laboral no presente presiones. Hay quienes dicen que el manejar solo la política monetaria con alza de tasas de interés no está siendo suficiente. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que la política monetaria opera a través de varios canales. Las tasas de interés, pero también a través de las expectativas y un poco de cuál es la explicación y la lógica que el banco trata de explicar acerca de sus acciones. Creo que los mecanismos de política monetaria, en particular de tasas de interés, son potentes porque modifican el costo de financiamiento en toda la economía y también hacen más atractiva la inversión en papeles en pesos. Y lo que estamos viendo es que precisamente con el incremento de tasas de interés, el rendimiento por invertir en activos denominados en pesos, aún ajustado por riesgo, se ha incrementado de manera importante y eso hace que sea mucho más estable el comportamiento del mercado cambiario. ¿Tú qué le dirías a quien hoy te dice que ustedes en Banco de México no están pudiendo controlar la inflación? O sea, yo desde mi visión diría, y lo platicamos un poco antes de la entrevista, yo la primera nota que escribí fue la inflación de noviembre de 1988, 5.7, solo para ese mes. Venimos en ese año se llegó a tocar un máximo de 180% de inflación anual, 157 al final del año. La última vez que tuvimos una crisis inflacionaria en este país diría yo que fue 1995 con una inflación del 52%, pero hay quien hoy te dice, la inflación está subiendo y está todo muy caro y de ahí derivan una gran cantidad de cuestiones en materia de pobreza, inseguridad, fracaso de la política monetaria. Yo te diría que no está fuera de control una inflación cuando las tasas de interés a 30 años están abajo de 7.7%, cuando las expectativas de mediano y largo plazo para la inflación están alrededor de 3.5%. Hemos sido afectados por estos choques y se ha incrementado la inflación, pero la inflación de mediano y largo plazo se ha mantenido relativamente bien anclada y eso lo refleja también los precios en las tasas de interés de los títulos de mayor plazo, en los de 30 años. No podría ser una dinámica en la que las tasas de rendimiento están todas prácticamente abajo de 7.6, 7.7%, en un entorno en el que se perciba que estuviera desanclada la inflación. Entendemos que crea molestia el que las tasas, el que la inflación registre estos niveles y lo entendemos y es nuestro mandato y nuestra obligación es que la inflación regrese a la meta de 3%. En ello está empeñada la postura monetaria y esa la lograremos en el futuro próximo y no está fuera de control. Lo que veremos, por ejemplo, cuando se conozca la inflación de enero va a ser una inflación sustancialmente menor, porque gran parte del impacto del alza en los precios de los combustibles se dio en los primeros 15 días de enero. ¿Qué va a pasar después de eso? Claramente los precios que han sido afectados por estos choques de manera más importante a lo largo del año, en la medida en la que van pasando los 12 meses y se van dejando de tener estos efectos en la variación, la inflación va a ir disminuyendo. Digamos que parte se da por el propio efecto de la medición anual que va dejando algunos de los datos que tuvieron estas alzas. Pero otra muy importante es que también en el margen, ya se está viendo, la revisión de diversos precios en la economía se da en órdenes de magnitud mucho menores. Vamos a ver a la inflación subyacente también descender, no solo la no subyacente, que es donde registró el incremento de los precios de las gasolinas, sino vamos a ver otros componentes de la inflación que retoman esta tendencia decreciente. ¿Cómo participar en el mercado cambiario a través de la Comisión de Cambios que integran ustedes y la Secretaría de Hacienda? Porque ya hay quienes han pedido durante 3 años, creo, buenos 3 años, intervención en el mercado, dejar atrás el tipo de cambio libre o que se ingrese al mercado. ¿Cuál es la visión en el Banco de México? El día de hoy estamos teniendo un ajuste de tipo de cambio con una inflación en rangos moderados y lo cual hace que la economía se ajuste a estos choques reales. En cuanto a cómo vemos nosotros nuestro rol en el mercado cambiario, te diría 2 cosas. Una, el mercado del peso es muy líquido y profundo. Si quitamos a Corea del Sur como mercado emergente, el peso es la moneda más líquida y profunda de todas las economías emergentes. Eso significa que es un mercado que no es fácil de mover y que tiene un proceso de descubrimiento de precios muy adecuado. Lo que sí hemos detectado es que en algunos días y en algunas fechas, y por diferentes razones, como finales del año pasado, hay poca liquidez, poca profundidad y con montos pequeños se puede mover mucho el precio. Cuando se ve afectada las condiciones de liquidez, tenemos instrumentos para justamente contribuir a que el ajuste en el mercado de cambios sea más ordenado y el proceso de descubrimiento de precios sea mejor. ¿Cómo mantener aislado, cómo mantener al instituto emisor de las cuestiones políticas? Porque hay quienes dicen que
Bueno, pues, el impacto que tiene en las aspiraciones presidenciales de unos u otros, sin entrar en partidos, sin entrar en candidatos, en materia de inflación o en materia de tipo de cambio, porque hay quienes siguen haciendo una evaluación, diría yo, equivocada de la relación entre el nivel de tipo de cambio y el éxito o fracaso de un gobierno, como si fueran los 70s y los 80s con el tipo de cambio fijo, ¿no? Creo que la analogía es muy clara. No tenemos un tipo de cambio fijo como en el pasado. Antes la sostenibilidad del tipo de cambio fijo era lo que determinaba el éxito o fracaso de una administración. Lo que tenemos hoy en día es un tipo de cambio flexible y que refleja las condiciones de la economía, las condiciones fundamentales de la economía y las primas de riesgo asociadas a esas condiciones fundamentales. Y destacaría que el Banco de México en materia política tiene, yo diría que el diseño institucional, no solo de autonomía, sino el darle un mandato con un horizonte de largo plazo y que está disociado de los ciclos políticos. Pero ya hay candidatos que yo no sé si suena de repente como amenaza o como buscar algún tipo de seguridad, que dicen, vamos a respetar la autonomía del Banco de México, cuando, corrígeme si me equivoco, es un tema constitucional, ¿no? O sea, decirlo ya en sí mismo implica hacer ruido en un tema que debería estar totalmente fuera de discusión, ¿no? Yo creo que el marco institucional que tenemos, como tú señalas, es muy claro. El mandato constitucional y la autonomía constitucional del banco es muy clara y yo creo que también es muy afortunada. Diría que no solo es clara, sino es afortunada. El hecho de que tengamos un banco central emisor de dinero fiduciario, de dinero de papel moneda, con un objetivo claro de hacer un uso responsable de la posibilidad de imprimir papel moneda en el país, es yo creo que el diseño adecuado, e inclusive podríamos decir que hasta la estabilidad macroeconómica es una especie de bien público. Mucho se dijo que tu nombramiento era por un tema de grupo político. Entonces, ¿tú cómo lo veías cuando estaba el proceso de nombramiento como gobernador del Banco de México? ¿Cómo lo ves ahora que eres el presidente de la Junta de Gobierno? Yo diría que al final del día para mí ha sido un honor ser miembro de la Junta de Gobierno, primero en la calidad de su gobernador y ahora se ha redoblado junto con mi compromiso y mi obligación de estar enfocado como gobernador. Y también te diré que la Junta de Gobierno muchas veces se ve mucho a la cabeza, en este caso al gobernador, pero te diría que la Junta de Gobierno es un grupo de mexicanos comprometidos, conocedores del tema y que creo que ese gobierno corporativo de que no hay decisión importante que salga del Banco de México, que no salga de la Junta de Gobierno, creo que al final del día también es un diseño adecuado. Yo creo que hay que detenernos tantito, porque el papel del presidente de la Junta de Gobierno es como ser el vocero. Sí. Pero a veces ese papel de vocero de la Junta de Gobierno se confunde con ser el jefe o el líder de todos, ¿no? Es correcto, y la verdad es que la Junta de Gobierno somos todos pares, el voto pesa igual, somos un poco, nadie es jefe de nadie, y a mí me toca llevar la administración del banco y ser vocero de las decisiones de la Junta de Gobierno y de las decisiones que toma el banco.